Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Estamos hablando de la crisis en Argentina y de su impacto en nuestro país con Gabriela Mordecki, que es directora del Instituto de Economía de la UDELAR, también con Nico Lucich, con Denis Mota. Vamos a seguir hablando de este tema en algunos minutos. Antes les quiero decir que a la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Uruguaya, porque aquí apoyamos la mano de obra uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Y antes de continuar con este tema, le vamos a dar paso a Magdalena Correa, que está en el Ministerio de Salud, con la directora de Salud, Raquel Rosa, para ver cuáles son las recomendaciones en estas horas de frío polar, ¿no? Por lo menos hasta el jueves, con sensaciones térmicas y temperaturas muy bajas en todo el territorio. Maggie, bienvenida. Muchas gracias, Caro. Y hago un aporte cercanas a los 0 grados o -1, -2 en algunos puntos del país. Así fue la sensación térmica, como decía, sobre todo en esta jornada donde se sintió mucho más el frío, que veníamos de días también, ya lo tenían el otro día Serra haciendo un poco de referencia a estos días primaverales, que para ellos comienza con el mes de septiembre. Seguramente esto no es lo habitual, que tengamos estos fríos. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener cuando el cuerpo seguramente no está tan preparado para este tipo de situaciones? Más allá de lo que ya conocemos en este punto en particular del mes de septiembre, por lo que señalaba recién, ¿qué hay que tener en cuenta? Raquel Rosa, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en realidad lo que hay que cuidar fundamentalmente son los cambios bruscos de temperatura, cuando estamos, estar bien abrigados y cuando estamos a veces en casa con calefaccionados y no salir rápidamente a los cambios bruscos de temperatura que favorecen de alguna manera la situación propia para adquirir infecciones comunes en estas épocas. Así que utilizar ropas en capas fundamentalmente para poder ir sacando o colocando en caso de que se vaya a diferentes temperaturas en el día. Por estos días y sobre todo a nivel de comidas, se hacen las mismas recomendaciones que cualquier situación de ola de frío polar que en invierno, comer comidas calientes, como también calefaccionar el hogar o evitar esas fugas de calor. Sí, estamos viendo, por supuesto que es una época en la que esperamos que empiece a disminuir el frío, pero que la ola de calor ha empezado en estas oportunidades, la ola de frío, perdón, ha empezado. Alimentarse bien, ingerir líquidos calientes o líquidos que permitan calentar el cuerpo de alguna manera, y son las mismas recomendaciones que para el invierno. Guisos, sopas tal vez. Exacto, una buena alimentación, no beber bebidas alcohólicas porque muchas veces eso disminuye la inmunidad y favorece las infecciones. Rosa, por otro lado, y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en este invierno, sobre todo con días similares o con estas características que ocurrieron, mes de julio, con fallecimiento de personas en situación de calle, ¿el Ministerio de Salud Pública está trabajando con el de Desarrollo Social en ese sentido puntualmente? Sí, el Ministerio de Salud aporta las recomendaciones y fundamentalmente hacer la vacunación en los lugares de mayor vulnerabilidad, la vacunación antigripal, y aprovecho a recordarle a la población que todavía está disponible la vacuna antigripal, que el cierre de campaña se va a realizar el 15 de septiembre, así que aquellos que aún no se han vacunado, que pueden todavía darse la vacuna y de esa manera prevenir por lo menos las infecciones por virus incluidos en la vacuna. Se lo preguntábamos a Alonso el otro día, ella le sacaba un poco tal vez de sensibilidad al tema respecto a los virus que han circulado en este invierno, pero se han detectado algunos por parte del Ministerio de Salud Pública, infecciones respiratorias. ¿Qué es lo que han encontrado?
Sí, tenemos la circulación estacional habitual de los virus que aparecen en esta época. Sí hemos notado de una manera poco demostrable en cifras, porque no es de notificación obligatoria, pero la presencia de algunas infecciones bacterianas más frecuentes, pero las enfermedades respiratorias en esta época siempre son preocupantes, estacionales, habituales, pero que tenemos cómo prevenirlas. Hay que cuidar mucho a los niños pequeños, a los adultos mayores, recordar que son las etapas más vulnerables de la vida y hacer las recomendaciones existentes. Usted decía que culmina el 15 de septiembre la campaña de vacunación. ¿Cómo ha sido también el porcentaje, la cantidad de personas que lo han hecho? Bueno, estamos conformes, ha sido un buen año de campaña, sobre todo al principio hubo una importante concurrencia a los vacunatorios, luego merma como es habitual, pero exhortamos a que aún quedan un mínimo de vacunas disponibles, pero hasta el 15 de septiembre pueden vacunarse y están a tiempo porque este clima es bastante cambiante y todavía estamos padeciendo fríos como estos. ¿Tienen datos de fallecimiento como consecuencia de gripes este año? No tengo datos en este momento en números, pero sí saber que normalmente todos los inviernos las enfermedades infecciosas respiratorias son una de las principales causas de muerte en determinada altura de la vida, con lo cual por eso las campañas preventivas apuestan a los pequeños, niños pequeños y a los adultos mayores de 65 años, que son los más vulnerables. Yo aprovecho también a consultarle en el marco de lo que ha señalado respecto a las campañas de vacunación. ¿Qué ha pasado con el sarampión, que por un momento fue uno de los principales temas en los diferentes medios de comunicación y la preocupación también en la población? ¿Continúa la campaña? ¿Cómo ha sido también el registro? ¿Bajaron los casos, las posibilidades de casos? Bueno, es importante la pregunta, la vacunación ha sido muy buena, tenemos una alta cobertura en el país, pero nos sigue preocupando porque en la región se siguen detectando brotes de sarampión, por lo cual siempre las recomendaciones siguen vigentes y todas aquellas personas que no puedan comprobar sus 2 dosis de la vacuna de sarampión pueden seguir concurriendo al vacunatorio a completar el esquema de vacunación. ¿Se detectaron más No, casos? en nuestro país, iba a decirte eso, no han habido nuevos casos ni nuevas sospechas, por lo cual estamos por ahora en una situación estable. Bueno, volviendo al tema ola de frío polar, las recomendaciones quedaron hechas entonces respecto a los cambios bruscos, a tener precaución con esos temas, salir bien abrigados y comidas calentitas o bebidas calentitas es lo principal. Y no olvidar también de las precauciones que hay que tener con los medios de calefacción en los domicilios, ¿sí? Sobre todo niños pequeños, y utilizar que los ambientes se ventilen, ¿sí? Y tener cuidado de cuando se utilizan los distintos mecanismos de calefacción, de los riesgos que pueden estar vinculados a ellos. Raquel Rosa, le agradecemos este contacto. Usted estaba en una reunión muy importante de trabajo y nosotros vinimos, usted salió muy amablemente, así que el agradecimiento es doble por sí. Bueno, gracias a ustedes, siempre disponibles. Muchas gracias. Bueno, era Raquel Rosa, la directora general de Salud, desde el Ministerio de Salud Pública, brindando esa suerte de recomendaciones de cara a lo que serán estos días, por lo menos hasta el jueves vamos a tener temperaturas muy bajas en el entorno de los 0 grados, así que a tomar esas precauciones, muchas capas de ropa, cubrirse la cabeza con gorro, guantes y demás es siempre lo que se brinda por parte del Ministerio de Salud Pública en un invierno que presentó, como decía, algunos virus en particular respiratorios sobre todo. Caro, seguimos contigo por allí. Muchas gracias, Maggie. Y retomamos entonces el tema que estábamos discutiendo, conversando acerca de la crisis en Argentina, el impacto en nuestro país. Los índices de Argentina o los indicadores, digamos, son realmente duros, ¿no? El 55% de inflación más o menos en un año, una pobreza que supera el 30% también. Hoy escuchaba de mañana en la radio argentina que los industriales hablan de más de 4.000 empresas que cerraron en los últimos tiempos, sobre todo calculando ellos, lo ponían el parámetro desde la llegada de Macri. Entonces esos indicadores que están también formando parte de esta coyuntura, porque hablamos del dólar, pero tampoco se habla mucho de qué está pasando con la gente, cómo la gente hace para comprar sus alimentos. También dicen que en Argentina los productos no se sabe cuánto salen, hay productos que no te los venden porque no saben cuál es el precio. Sí, es que cuando entras en una cuestión de estas de inflación tan alta, sí, el precio es como, digamos, se pierden los parámetros de lo que llamamos los precios relativos, porque si la lechuga la ajustaron va a valer más y si, yo qué sé, no sé, una silla no la ajustaron, capaz que te sale lo mismo, porque es así, ¿no?
Y Argentina, bueno, lamentablemente tiene una historia de hiperinflación, sí, especulación y además ahí aparecen, sí, los mercados negros, sí, o sea, no solo del dólar, sino también de los productos. Y bueno, y sí, ¿no? En realidad la última medida, creo que de inflación, es de junio, no sé si julio, creo que no salió todavía. Y bueno, y en realidad esta inflación, el aumento del dólar fue más en agosto. Entonces, en realidad, esa medida que tú decís es anterior. O sea, que seguramente la inflación es mayor. Y, bueno, una cosa de la que hablábamos acá de los salarios reales, ¿no? En Argentina es que el salario real está cayendo porque las paritarias, que es como ellos, ¿no? Le llaman a cómo ajustan los salarios. En general, los ajustes han sido todos por debajo de la inflación. Claro. Entonces, bueno, el poder, o sea, es cierto, el poder de compra de los argentinos, no solo en dólares, sino en pesos argentinos ha caído. La economía está cayendo, entonces hay más desempleo, hay más, o sea, no es solamente el tema, a veces no hablamos del impacto sobre Uruguay, sobre el turismo. O sea, lo del dólar es importante, pero esto otro es también muy importante, porque si estás pensando que te vas a quedar sin empleo, si tu salario no se ajusta, bueno, no te vas a ir de vacaciones. Obvio. Entonces ahí, ¿no? Hablando de cuál puede ser el efecto en nuestro país, que es lo que estamos mirando también en estos días. Sí. El turismo ya fue advertido que, bueno, que va a sufrir sin lugar a dudas. Y seguramente porque, bueno, en nuestro país alrededor del 65% de los turistas que ingresan son argentinos. Entonces, sí, digamos, tampoco, tenemos como 15% brasileños, tampoco es que Brasil esté... Sí. Igual Brasil es como un poco diferente, el fenómeno son menos y tienen como un perfil un poco especial. Pero los que vienen tienen más alto poder de renta. Sí, es como un turismo, nosotros estudiamos también esos temas y le llamamos a veces snob. O sea, no importa si es más caro, es porque está de moda. Me gusta porque Punta del Este es chiqui. Y Denis va mucho a Punta del Este. Pobre Denis. Yo acá en Palermo. De Havaianas en Palermo. Pero hay algo de eso, pero aumentó mucho el turismo brasileño todo el año, Claro. Por las campañas que ha hecho el Ministerio de Turismo. Es cierto, por eso digo, pero nunca eso va a lograr compensar la caída de... Yo hago una cuenta muy rápida, que no la tengo muy actualizada, pero no le vamos a hablar por mucho. Porque efectivamente, Uruguay exporta bienes y allí el principal destino es China y luego están allí la Unión Europea y Brasil. Argentina viene muy atrás con menos de 500 millones de dólares. Sí, muy poquito. Pero si sumamos el turismo, es decir, la venta de servicios, todo eso ahí nos deja a Argentina en segundo puesto y bastante cerca de China. Es decir que Argentina es un comprador de bienes y servicios del Uruguay muy importante, sobre todo servicios turísticos, y allí puede haber un impacto realmente fuerte. También hay otros dos impactos. La atracción de un mercado muy barato que puede llevar a los uruguayos a ir hacia allí. Yo creo que ese impacto, dada la situación, no sé si va a ser tan contundente, porque la verdad que ir a Argentina tampoco es sencillo. O sea, los servicios están deteriorados, es decir, no es un ambiente que sea muy auspicioso para hacer turismo, más allá de que es un hermoso país. Sí. Y después la competencia de Argentina en terceros mercados. Porque ahora estamos en Uruguay, por ejemplo, gozando, entre comillas, de la fiebre porcina en China, que está con una crisis tremenda en la demanda de carne, y ahí vamos con nuestra carne. Argentina está vendiendo a China de una manera creciente. Si la circunstancia no fuera esa, y China tuviera menos demanda, ya estaríamos en una competencia muy dura con Argentina, y también eso se puede dar en otros mercados. Y también hay mucho producto argentino que llega al Uruguay. Yo creo que eso está latente, a pesar de que... ¿Por qué? Porque el desarrollo económico es tan grande que por ahora no es un país que esté muy agresivo para competir, pero hay que tenerlo claro también. No, es cierto, la competitividad en terceros mercados siempre es relevante. Igual la producción uruguaya en general es bastante marginal al lado de la producción argentina o brasileña, incluso, que es el principal exportador de carne. También. Entonces, como que Uruguay entra más en mercados tipo de nicho, la calidad, digamos, esa promoción de Uruguay natural. Hay mercados que lo prefieren
no por un tema de precios, sino por estas supuesto. otras condiciones. Y justamente, además, hoy hablábamos de la confianza, y también eso es el tener una política, ¿no?, como la que ha llevado adelante Uruguay con ¿no?, la trazabilidad, el intentar ¿no?, mantener las cosas ordenadas. También hay mercados que de muy alto poder adquisitivo, los europeos, sobre todo el norte de Europa, son países muy exigentes y premian ese tipo de cosas. Claro, hay que lograr llegar a esos mercados. Claro. Ahora, entonces, ¿no verías como un problema grande esto que hablaba de la competitividad? Entonces, bueno, es un problema, no es el principal. El principal. No, yo creo ¿Cuál sería el principal hoy, Gabriela? Bueno, hablando de que, bueno, de que para el turismo todavía tenemos capaz que algunos meses, habrá que ver cómo se acomoda. Sí. Y yo creo que hoy la economía uruguaya está como paralizada debido, por un lado, a esta crisis argentina, ¿no?, que todo el mundo está como esperando a ver en qué decanta, en qué termina, dónde está el fondo. Déjame hacer y me encanta tenerte aquí porque a veces los fundamentos... Estamos como atomizando, ¿no? Como de todos lados. Porque, claro, yo también a veces digo, la economía está parecida. En realidad la economía uruguaya está activa, simplemente que está produciendo lo mismo que producía el año pasado. Es decir, hay un estancamiento en el nivel de producción. Exacto, ahí va, está bien. No, gracias claro, por la parálisis es como fuerte. Se dice, es como que no hay crecimiento en el sentido de que todos están como... tratando de mantenerse con lo que tienen, las grandes decisiones de inversión, sacando lo de Botnia, ¿no?, lo de UPM, que es como una gran sorpresa que va a repercutir, pero digamos, eso es algo que nos viene un poco de afuera. La decisión, digamos, cómo lo miran los empresarios uruguayos, yo creo que están, porque bueno, la incertidumbre justamente es lo que... Y a eso se le suma, como tú decías, que estamos en un proceso electoral que, bueno, genera la incertidumbre normal de que la gente en general espera, bueno, veamos a ver qué pasa antes de tomar decisiones, si esta regla se va a mantener, si va a cambiar, si no, escuchan un poco lo que dicen todos los candidatos. Se planteó una discusión política, Denise, seguramente la percibiste, Carola, también la hablamos incluso subrayado, porque en un momento la Galle Pou dijo que en realidad Macri había hecho lo mismo que está planteando el Frente Amplio, que es esperar a que la economía mejore para no hacer el ajuste. Y la verdad es que, más allá de que eso viene obviamente con efecto, no, claro. Macri esperó una mejora. Y esa mejora no llegó la contundencia que le esperaban. Sí, yo creo que no es, por supuesto que los candidatos... Ahora, ¿no? Uno lee la prensa, todos se quieren tirar uno al otro a ver quién se parece más a Macri. Y todos quieren desmarcarse de Macri, que es lo que está dando me causa mucha gracia. Ahora nadie tiene nada que ver. Claro. Pero más allá de eso, yo creo que no, hay que diferenciar la situación porque Macri en su momento recibió una economía totalmente... digamos, llena de subsidios cruzados, distorsionada, con un mercado, ¿no? Un cepo cambiario, la economía cerrada, Años luz de Uruguay. Las tarifas totalmente fuera de sus costos, todo distorsionado. Entonces él, en vez de hacer un buen ajuste al principio, que es cuando es el momento, confió en que, en la confianza, en que él iba a generar confianza y que eso iba a traer los capitales. Arreglando esas distorsiones tan emblemáticas. Y yo creo que tú comentaste algo de los ministros, yo creo que Prat Gay hizo algo muy importante, bien al inicio, que fue arreglar con los fondos buitre. Pero luego desentendimientos internos del propio gobierno hicieron que él tuviera que renunciar, porque eso trajo prestigio. En ese momento Argentina colocó un bono a 100 años. Sí, fue muy emblemático, ¿no? Claro, pero hoy uno piensa y dice, ¿quién en Argentina le va a comprar un bono por 100 años? Y en o sea, eso generó esa confianza, pero otros problemas internos, y ahí fue que Macri decide no tener un ministro de Economía fuerte, tener como un equipo de asesores, pero bien lo decían el otro día otros analistas, el ministro de Economía es importante porque es el fusible que tenés que tener ahí, y si todo lo cambiás, pero si vos sos el presidente y vos das la cara, o sea...
¿quién te va no te podés cambiar? Claro. Ahora, Entonces, yo también escucho en estos días, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Bueno, esto de la desconfianza que ha crecido y entonces esto es producto de la desconfianza y de alguna manera muchos hablan de que se está esperando también una señal política más contundente, que no vino esa señal del abrazo entre Macri y Alberto Fernández o de una comparecencia conjunta para una transición creíble, ordenada, bueno, todo eso. Es un poco utópico, ¿no? Eso es utópico. Sin embargo, muchos argentinos dicen, nos están matando de hambre. Yo no creo que sea por una utópico. cuestión de qué tipo. No, o sea, en la transición de Fernando Henrique para Lula, ellos se sentaron a conversar y eran enemigos feroces. Entonces, en un país, en la situación de Argentina, hubiera sido una señal importante de tipo, pase lo que pase, bueno, el país va a seguir más o menos, nos vamos a entrar en la locura. No, pero ¿sabés cuál Tampoco es necesario un abrazo, es decir, gestos pero mínimos. un gesto de diálogo. Hablo de un gesto. Diálogo. Pero el punto es que estamos en una situación previa, porque todavía las elecciones no fueron. Eso va a suceder después de octubre. Pero si Alberto Fernández ahora, ¿cuál es para mí su visión? Yo ahora digo, no, vamos a apoyar Macri. Él puede perder votos. Totalmente, por eso es un brete. Entonces, este es el juego. O sea, no es ese. El error político es tener unas elecciones previas que te determinen ya todo y que. Porque Alberto Fernández dice, es que yo no soy el presidente. Está electo. claro eso, sí. Entonces no Es puedo verdad. actuar como También tal. es cierto. Pero hay señales, Gabriela, porque Lula también hizo la famosa carta a los brasileños, era candidato. Es verdad, pero bueno, ahí Hay era como la maneras y hay confianza que él momentos. tenía, que Lula precisaba dar, ¿no? Porque bueno, era como, fue un Tal vez no momento era tan de grave gran la situación en Brasil. incertidumbre. No, Había no era crisis, tan grave, veníamos pero- del plan real, no era tan grave. Ese pero momento, bueno, sí, fue 2003, ¿no? Y la gran pregunta Ahora, que tenemos acá es quién va a estábamos- ser el ministro de Sí, Economía pero en Brasil- en cada uno de los partidos, ¿no? Porque el Partido Nacional lo tiene definido. El Volvemos, Colorado- ahora hablamos del Uruguay. Por el tema del ministro fuerte. Sí. Bueno, voy a Bien. pasar, como dicen ustedes, Un aviso. un aviso. El jueves tenemos un encuentro, un debate de asesores económicos en la facultad. Ah, qué bueno. A las 6:30 y ahí van a estar todos los asesores que los partidos Designaron. que ¿Quiénes son Arbeleche, del Partido Nacional, Ana Inés Servino del Partido Colorado, Fernando Isabela del Frente por Amplio. suerte un varón, por suerte. Si no, ya se venía complicada. Ya se venía complicada. Bueno, no, y después 6-0. vienen del Partido Independiente, Marcel Bayant y Luis, ay, se me fue el nombre, de la Unidad Popular. El Tesoro, no sé. No. No. Vayan del no sé. Independiente y decías del Frente Amplio Isabela. Isabela. Isabela, de la Sí, que sí, está en sí. la OPP. Claro. Sí. O sea que, y volviendo a esto de la confianza, la desconfianza y de la señal política, también, ¿no? Todos tenemos familia, amigos en Argentina con los que estamos en contacto en estos días. Con esto de vos decías, bueno, los uruguayos que puedan ir para allá, en realidad los precios aumentaron muchísimo y no hay tampoco productos, ¿eh? No hay productos, no hay stock de productos, porque no hay producción, hay cosas en las que no hay producción. Hablando de lo textil, por ejemplo, eso es tal cual. que es lo que nos interesa a los uruguayos. Pero además, ¿no? También yo he escuchado en estos días que pareciera que estas conductas políticas obviamente no están midiendo el gran riesgo o digamos, lo que significa para el pueblo argentino. Y por otra parte, ¿hay algún, esto sí que lo desconozco y es una pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que haya especulación en esto, en el sentido de que alguien esté llevándose un rédito real de esta situación económica? Porque también está esta idea de que, bueno, hay un poder económico que entonces está aprovechando esta situación para poder llevar su parte, digamos, hablándolo así en términos más informales. Siempre hay, siempre en la especulación, o sea, esto que sucede con el dólar es todo especulación, por supuesto. En eso hay alguien que gana y alguien que pierde. O sea, el que más pierde es el argentino de a pie que no tiene nada para ganar, solo para perder, porque su salario es en pesos argentinos, la inflación la tienen ahí, su salario no se va a ajustar y no tiene cómo resguardarse como con dólares, ¿no? Imaginemos cuando empezó esta corrida
¿no? El dólar en Argentina que estaba, no sé, en 40, y bueno, y alguien que compró a 40 y lo vende ahora a 60, esos ganan mucho. Digamos, hay en eso, por supuesto, en la especulación siempre hay algunos que ganan. Pero, digamos, capaz que es difícil decir si esto de que hay alguien por detrás, esas teorías como conspirativas, me parece como que es demasiado... Yo coincido con Gabriela, no sé, Denise, ¿vos qué opinás? Pero la especulación se da a todo nivel, desde el argentino de a pie hasta el más encumbrado de los industriales. Hay gente que ha perdido mucho dinero, hay industriales, gente del comercio que ha perdido mucho dinero. Los que pierden son los que apuestan a largo plazo, porque el que toma letras del Banco Central a corto plazo durante estos años a un mes y las ha ido renovando, ha hecho una cantidad de dinero impresionante. Bueno, claro. Y si salió en el momento adecuado, hizo mucho dinero especulando de corto plazo. Sí, sí, también. Ahora, el que realmente creyó... Sí, yo pienso siempre en el argentino de a pie, ¿no? O sea, 10% de desempleo, 33% de pobreza. Basta, ¿no? Sí, qué cansancio vivir así, no podés planificar nada, ¿no? No. Es terrible. Y ahí hay un retroceso también, más allá de lo que decíamos de la economía. Es decir, es una sociedad que no logra avanzar. No logra avanzar. No logra poner a la madurar gente en los rodaje. debates, madurar los debates, ¿no? Alimenta siempre esa bestia de la política, el oportunismo político, ¿no? Porque lo que se ve mucho es eso también, ¿no? Sí. Ahora hubo una gran impericia del gobierno de Macri. Yo la verdad que sinceramente nunca me imaginé que fuera tan radical el endeudamiento que se generó, con cero o prácticamente cero de beneficio. Bueno, digamos, acá también hay que tener cuidado cómo se miden las cosas, ¿no? Porque no te olvides que cuando esto se mide siempre en dólares, ¿no? Sí. El endeudamiento como porcentaje del PIB, dicen, era 50% y ahora es 100%. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el dólar a 60, el PIB vale la mitad en dólares. Claro. Entonces, hay un efecto cambiario. En esa cuenta, o sea, que el país se empobrece simplemente porque ahora lo medís de esta forma y entonces no es que el endeudamiento haya aumentado. Igual ahora es que ya no se puede endeudar más. Porque tienen el riesgo país en 2.000, no sé, 500. Ya es como, o sea, es que ya no importa ahora, no se pueden endeudar. El riesgo país 2.500 quiere decir que tienen que pagar 25% y tasa de interés por encima de la tasa de mercado. En dólares, claro. Sí, o sea, tasa internacional. Sí, tasa internacional, o sea, que es de 4. O sea, el default es cuestión de... Ya se anunció y va a tener Bueno, ellos le dicen, ¿no? Reprogramación. Reperfilamiento. Sí, bueno, pero en definitiva las obligaciones que tenían no pueden... no les podemos... Es como, digamos, nosotros en Uruguay hicimos un canje, le llamamos de deuda, que en realidad, bueno, sí... Lo hicimos voluntario y sin ley. Fue voluntario y no tuvo quita, pero sí se reprogramó los plazos y bueno... Hay quien dice, eso en realidad también fue, no le llamamos default. En la medida que te aceptaron tu posición. Argentina por ley. Alberto Fernández, el candidato a la presidencia del peronismo, se reunió con Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, en España. Porque sí, dicen que estaba quedándose en la casa del embajador uruguayo. Sí. Es cierto. Sí, eso es así. Porque es amigo Bustillo. De Bustillo. Sí. Ahí está. Muchas gracias, Gabriela. Dejamos por aquí, seguramente habrá otras instancias. Nicolás, gracias. Denise. Gracias. Gracias por las lecciones, todas las enseñanzas. Impresionante. Hablamos mucho de Argentina y para ti no es fácil. No, pero yo quiero aprender. Exacto. Antes de ir a la pausa, les digo que en Óptica Brioso le ofrecen atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos muy importantes. Enseguida venimos. ¿Necesitas multifocales? Escucha esta promoción. Multifocal Freeform, orgánico, con antirreflejo. Armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguí a Óptica Brioso en redes y entérate de las novedades. Consulta en sus 3 locales, Montevideo, San José 1260, 2902-5051 o en ópticabrioso@gmail.com. Ciudad de Canelones, 33518, teléfono 43 32 35 06 y Valle y Ordóñez 161, teléfono 43 33 97 57. Óptica Brioso, servicio diferencial.